Esto que estamos viendo acá es un cuadro muy tradicional. Primero lo teníamos en las casas de diferente, pero es el mismo, los dos caminos, ¿se acuerdan? El camino ancho, el camino angosto. Ese camino ancho es el de este lado, el que lleva a la perdición. Y el camino que está allá donde está la cruz es el camino angosto, el camino donde Cristo es el puente para que nosotros pasemos al otro lado. Y el mundo está tan confundido hoy, hermanos, y más en esta temporada que comienza, hay una confusión tan tremenda. El mundo no sabe para dónde coger, hermanos. Pobreza, corrupción, enfermedades. Vienen muchas cosas, pero terribles, entre otras, la inteligencia artificial. Vienen muchas cosas terribles para la humanidad. Y es donde uno se pregunta, bueno, y el mundo se pregunta, ¿qué hacemos? Ahora, todo no es malo, ¿no? Siempre debemos ver las cosas con equilibrio. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos a la gente? Surgió una pregunta en el Evangelio de Juan, capítulo 14, y le dice el Señor, ¿en qué camino, por qué camino vamos a seguir? Y el Señor le contesta que yo soy el camino y la verdad. Ese es el Evangelio que debemos predicar. Es el único camino que tenemos para pasar al otro lado. No hay otro camino para llegar al cielo. Podemos decir que creemos en Dios. Y el mundo dice, yo creo en Dios. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer en Jesucristo, que fue el que vino a hablar de Dios. Uno nunca puede decir que cree en Dios sin conocer a Jesucristo, porque Él fue el que vino a revelarlo, a hablar del Padre. Entonces, decir yo creo en Dios no está pasando nada, eso dice el mundo. El mundo también cree en Dios, el diablo también cree en Dios y tiembla. Pero el asunto no se trata de solamente creer en Dios, sino llevar a la humanidad a que pueda pasar al otro lado a través de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. No bajemos la guardia, hermanos, porque a todos nos fue dada una comisión, la de predicar el Evangelio. Y hoy vamos a ver qué pasa cuando las cosas no son como las vemos para predicar la palabra del Señor. ¿Qué pasa cuando hay problemas con personas que no nos quieren, que nos detestan, aún en las cuatro paredes, aún en la familia? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Que se pierdan? ¿O qué hacemos? Pues vamos a ver hoy, hermanos, ¿qué hacemos en esos casos con personas que son difíciles, invivibles? Yo no sé si le habrá pasado que en su familia hay personas difíciles. Yo creo que en la mayoría de familias ha habido problemas y quedan unas separaciones porque una guadepanela quedó sin dulce, pues. Porque unas papas quedaron saladas, quedamos resentidos y por otros problemas, desde luego, pero muchas veces por problemas sutiles. Que no me leyó en el idioma mío, me puso en otro idioma y ese todavía no lo he podido comprender. Pero la idea está clara, ¿no? Dice la palabra del Señor, desde el mismo momento en que fuimos salvos por la gracia de Dios, tenemos el llamado de ir por todo el mundo predicando las buenas nuevas de Cristo. Y entre otras cosas hay una promesa, ¿no? ¿Qué le pasa a los que predican el Evangelio? Y yo estaré con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Y qué bendición, hermanos. O sea que los que predican y predicamos, ustedes y yo, porque somos todos, y los que están allá al otro lado, tenemos la permanente compañía de Dios, hermanos. No tenemos a qué temer. Si alguien cree que ese llamado fue solo para los apóstoles, porque Él le dijo fue eso a los apóstoles, id y predicad al Evangelio. Y alguien puede decir, sí, pero eso fue para los apóstoles. ¿Y qué nos dice segunda de Timoteo a nosotros? Nos responsabiliza a todos los creyentes de hoy. Te encarezco delante de Dios que prediques ¿cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. Es decir, o para la iglesia, para los apóstoles o para quien sea, está dada la orden. Prediquemos el Evangelio a toda criatura. Se trata de compartir el Evangelio de salvación sin ninguna excepción.
a todos aquellos con que nos relacionemos de manera física y ahora de manera virtual. Y aunque a muchos se nos dificulta más que a otros compartir la palabra de Dios, lo hacemos creyendo con fe y esperando ver salvos a quienes les entregamos el mensaje. Para todos no es fácil que prediquemos, por muchas circunstancias, por algunas dificultades, pero en la medida que lo podamos hacer, que podamos ser testimonio, nos da mucho gusto ver a las personas aceptando la salvación o la obra de Jesucristo. Y cómo nos da de gusto cuando las personas que uno les comparte de pronto van a una iglesia. Eso es muy satisfactorio para uno. Uy, dice, qué bendición. Y uno quisiera más y más, que ojalá llegara a toda la familia, pero sabemos que no es un trabajo fácil. Sentimos un gozo enorme al hacerlo, sabiendo el privilegio que significa hablar acerca de la obra de Jesucristo en el Calvario y contarles la paz que únicamente Él trae al corazón arrepentido. Es muy lindo poder decir a una persona la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que no es un jardín de flores, que no es un dechado de virtudes, que hay sufrimientos, que hay consecuencias que se traen de atrás del pecado. Hay muchas luchas, pero es una bendición predicar el Evangelio, hermanos. Yo los animo a que donde sean, compartan el Evangelio. Siempre guárdese un tratado, guárdese un Nuevo Testamento. Hay unas Biblias que son muy económicas. Guarde una, hermano. Y tenga el propósito de entregársela a alguien. Voy a comprar esta Biblia para regalársela a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi cuñado, a mi nuera, a mi yerno, a mi sobrino. Se la voy a regalar y con la ayuda de Dios voy a ir el jueves a las 3 de la tarde. Y le pido al Señor, oriéntame, ayúdame y dame. Porque si no tengo propósitos, me voy a quedar toda la vida un día de estos. Y en un día de estos nunca hace uno las cosas. Pero cuando se pone un propósito, las cosas se dan. Pero cuando tiene propósitos. De lo contrario, al azar las cosas no resultan. Y mire, uno ora por esa persona porque no sabe cómo lo va a recibir. Entonces uno ora, Señor, prepare ese corazón porque voy a hablar de ti. No voy a hablar de mí. No voy a hablar de chisme. No voy a hablar del gobierno. No voy a hablar de los peores condiciones de la vida de la humanidad, no. Ni voy a pelar de nadie, ni voy a rajar de nadie, ni voy a murmurar. Voy a hablar de ti, Padre precioso. Te voy a exaltar. No le va a agradar eso al Señor. Claro. Y prepara el camino, y prepara mi corazón, y prepara a la otra persona. Pero vean esto, hermanos. Sin embargo, no todas las personas son receptivas al Evangelio. Y especialmente los que conviven con nosotros, o los vemos a diario, o los tenemos cerca. Ahí donde está el problemas con mi suegra, con mi esposo, con mi suegro, con mi cuñado. Y es que estamos así. Y hay muchos hermanos y muchas personas que dicen, lo mastico, pero no. No, yo no es que le tenga bronca, pero no me lo nombre. Yo no es que le tenga rabia a esa persona, pero a metros. Es mentira. Por dentro hay resentimiento. Por dentro hay algo que va creciendo, enojo, después se vuelve como rabia y termina siendo ira. Y termina odiando. Y por eso se forman raíces de amargura. Y apenas, pero no lo paso. Entonces, y con la Biblia en la mano. Y hay veces tomamos cena y ofrendamos y cantamos, pero no lo paso. Y en la iglesia menos. Como que yo me hago acá, me acuerdo de una pareja que, un par de hermanos en su camperito para la iglesia, pero no se hablaron en 40 minutos de camino. Ni se miraron ni nada. Y llegaron a la iglesia y los hermanos les preguntaron, ¿cómo están? Bendecidos. Bendecidos. Y usted siéntese allá y yo me hago a este lado. Esa es la parte de la familia, es dura, yo sé, pero como la obra no es nuestra, es de Dios, el que salva es el Señor. Nosotros solamente compartimos y Él hace la obra.
nos hemos preguntado, ¿qué hacer con aquellos con quienes no nos llevamos bien o que me han hecho algún mal? ¿Qué hago con aquella persona que me hirió, me insultó? Aparte de eso me robó la plata. ¿Qué hago con esa persona? ¿Qué tal que el Señor me la ponga de frente para predicarle? ¿Qué hago con ella si no hemos saldado una cuenta viejita? ¿Me han hecho algún mal? ¿Qué de aquellos de malas pulgas? Porque puede suceder, ¿no? En la familia, ¿no? Son de más malas pulgas que mis cuñados. ¿Y qué me dicen mis sobrinos? Esos son el lunar de la familia. ¿Que entren al cielo? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Intentamos hablar con ellos con el mismo anhelo que con aquellos que no conocemos, porque hablar por fuera del Evangelio es divino, hablar con los demás es precioso, pero ¿qué de los que tengo al lado mío? A lo mejor que me acuesto en casa con ellos, a lo mejor que almuerzo o desayuno, almuerzo y como, ¿qué de ellos? Porque por fuera, a algunos nos falta la aureola, santitos, pero ¿qué de esas personas que están incluso tan cerca de nosotros? Pensamos que como en el caso de Jonás, Dios coloque en nuestro corazón a hablarles y de pronto se arrepientan y se salven. Entonces, ¿qué actitud tomaríamos? ¿Qué tal que yo le comparte el evangelio a esa suegra que me odia y qué tal que se salve? Bueno, ¿y entonces cuál es la predicación? ¿O al suegro? Porque no quiero estigmatizar a la suegra. Hay excelentes suegras. Mejorando lo presente. Amén. No, y las hay, hermanos. No podemos generalizar. Buenas suegras, que pasan a ser mamás. Casi pasan a hacer ese papel de mamás. Por lo menos yo gocé eso. ¿Qué actitud tomaríamos entonces? Con ese vecino que me hizo la guerra y no me dejaba dormir con esa perolata de sonido. ¿Y ahora compartirle? Bueno, en la historia de Jonás, no solamente vemos la soberanía y la gracia de Dios, también podemos ver, oído hermanos, que algunos de nosotros tenemos un Jonás escondido en el corazón. Es muy posible, hermanos. Con todo, la comisión está dada y la orden es irreversible. Gústele o no le guste, hermano, hay que predicar el evangelio. No es si quiero, no es si no quiero, es que no puedo. Es irreversible, dice la palabra del Señor en Romanos. El don, los llamados son irreversibles, hermano. No hay forma de echar para atrás. Nuestro tema de hoy, yo creo que nos va a gustar en el sentido de que espiritualmente nos va a ayudar. Dios quiera que así sea. El Jonás que muchos llevamos dentro. Creo que es de gran ayuda. El hermano John y el hermano Ramón estuvieron leyendo y orando por el último verso, porque es el que lo resume todo. Porque no voy a tratar con 4 capítulos, la demora sería, pero el último resume todo, pero yo voy a hacer un breve repaso por lo que pasó con Jonás y al final hacemos un breve comentario, hermanos. ¿Cómo comenzó todo? Dice la palabra del Señor en Jonás 1:1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Le da una orden tremenda. Nínive tenía aproximadamente ¿cuántas personas? 200,000 en la Biblia, ¿no? Pero en el contexto, más de 600,000 almas, porque había niños, había jóvenes, y quedaba un poquito retirada. Le tocaba salir a él desde Israel y atravesar hasta Nínive. Es decir, la tarea fue bien encomendada. Jonás debería emprender un largo viaje hacia Nínive para hablarle a las personas de allí, pues Dios quería que ellos también se arrepintieran. ¿Quiénes eran los de Nínive? Eran los asirios. Malos, perversos. Se dice, hermanos,
que en la sala de su casa tenían en las paredes piel de las personas que despellejaban como trofeos de lo que ellos hacían. Por supuesto que mandaron a Jonás. ¿Y de quién era ese pellejo? De los hebreos, de los hijos de Dios. O sea que vayan viendo quiénes eran los asirios, hermanos. Y le dicen a un hebreo, vaya y predíqueles. Jorge, habla con tu cuñado. Listo. Eso es lo que uno cree que dice listo, ¿no? Si no lo hacían de arrepentirse, en un determinado tiempo serían destruidos. ¿Cuál fue el mensaje del profeta? Como hablaban los profetas del Antiguo Testamento, ¿de qué hablaban? Carro, casa y beca, de juicios y de advertencias. O se arrepienten, porque van a ser destruidos. Esos eran, imagínense la tarea de estos hombres. Por supuesto que era para ellos de gran riesgo, de gran responsabilidad, y juéguesela, pero hay que hacerlo. ¿Qué pasó con Jonás? Dice la palabra del Señor, aquí les muestro la imagen. Nínive era la ciudad capital del imperio asirio, llena de gente malvada y aparte de eso, una poderosa nación enemiga de los judíos. No solamente eran los peores en todo sentido, enemigos del pueblo del Señor. Jonás no quería el perdón para estas personas, sino el castigo de Dios. ¿No le ha pasado a usted eso también, hermanos? Siendo sinceros, cuando sale un violador allá, cuando sale el que se roba la plata de la inversión social, ojalá se pudre en la cárcel, o no. Yo creo que muchos, miren ese sádico, ojalá. O alguien piensa, Señor, que este violador conozca de ti en la cárcel, que este corrupto llegue un día al cielo, Padre Santo, por la predicación del Evangelio. ¿Alguien lo dice? Sinceramente creo que no. Tuérzanle el pescuezo hasta donde más se pueda y que la pague hasta la última. Ahora, lo que yo quiero decir es no voy a hacer apología del delito, o sea, a que se salven, no. Ellos se salvan en la cárcel, pero pagan las consecuencias de lo que hicieron. El hecho de que se salven no quiere decir que le abran las puertas de la cárcel. Le abrieron fue las puertas del cielo. Por eso debemos orar por las personas que van a la cárcel, Padre, que se salven. No estamos diciendo que salgan, sino que se salven. Que salgan, pero del mundo perdido, a través de la predicación del Evangelio. Pues don Jonás recibió el informe y Jonás se levantó muy obediente, mire. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. En cierta forma Jonás conocía de Dios, pero al mismo tiempo titubeaba, porque Jonás pensó que se iba a escapar de Dios. Y hay un salmo que nos dice, más adelante veremos la cita, ¿a dónde iré? Ni arriba, ni abajo, ni allí, ni allí, no puedo escaparme de la presencia del Señor. El barco se dirigía a Tarsis a través del mar Mediterráneo, lo cual era lo más lejos en dirección opuesta a Nínive que alguien pudiera ir, hermanos. Y el Salmo 139, 7:2 nos enseña sobre la omnipresencia y omnisciencia de Dios. ¿Hay algún escondedero? En Dios. Mi escondedero eres tú. Él es el único. De resto, en ninguna parte. Jonás pasó por alto esto. ¿Y qué sucedió? Gracias por apagarlos. Jonás 1:4. A Jonás le dijeron, váyase para allí a predicar el Evangelio. ¿Y él qué hizo? Se fue para allí, a esconderse de Dios. ¿Le interesaba predicarle a los de Asiria? No le interesaba. ¿Por qué? Por muchas cosas. Pero esas razones el Señor las hace a un lado. No son tus prejuicios, no son tus enojos, no son tus odios, sino es mi palabra,
la que vas a predicar. Por encima de todo, Jonás. Y se metió al barco, ya sabemos, se metió a la parte de abajo y fue más abajo y se acostó a dormir. Porque hay personas que creen que durmiendo los problemas se acaban. Mentiras, los problemas siguen ahí. Y fue hasta lo último, porque descendió a Jope, entró en el barco y descendió más, y allá más, descendió mucho más, y se lo tragó el pez, y descendió mucho más. O sea, cuando se está desobedeciendo a Dios, va en picada, hermanos. Cuando se está desobedeciendo a Dios, es para abajo, para abajo, para abajo, hermanos. No lo para, sino el arrepentimiento. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Todo lo preparó el Señor. Como consecuencia, gran parte del cargamento fue echado al mar. ¿Qué vemos ahí? Como gran parte del cargamento fue echado al mar, ¿qué pasó? ¿Cómo perjudicamos a los demás cuando estamos en pecado con Dios? Estos marineros, ¿qué tenían que ver con el pecado del otro? Y como Dios está trabajando también en ellos, como veremos al final, vea las consecuencias, hermanos, cuando muchas veces involucramos a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, por tomar malas decisiones, por tomar decisiones en contra de la voluntad de Dios, porque uno dice, es mi vida y punto, sí, pero con su vida le está haciendo daño a otros. Por ejemplo, muchos de los que se han ido ilegalmente o los que han salido para otros países, es mi vida y voy a hacer mi vida, pero allá tienen que pagar 30 millones para traer los cadáveres después. Y avergonzar a una familia pidiendo limosna por todas partes para ayudar a traerlos. Ahora, no quiero ser fatalista, todo no sucede, pero hay casos donde por la negligencia la familia se ve comprometida, hermanos. Y eso fue lo que pasó con Jonás. Ahora, esto es lamentable, mire, hermanos. Y le dijeron, claro, cuando está la situación tan candente en un barco, hermano, y en la mitad del mar, le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Es decir, ellos comprendieron que ese dormilón era el culpable de lo que les estaba pasando. Para entrar en contexto y no demorarme mucho. Es muy triste, hermanos, vean esto. Cuando los paganos enjuician al creyente por sus malas acciones, hermanos. Estos paganos marineros le hicieron un juicio a Jonás. Qué triste, hermanos. Que el mundo tenga que enjuiciarnos, que el mundo tenga que condenarnos por nuestras actitudes, hermanos. Nosotros los creyentes esperamos que Dios lo haga, pero que el mundo no nos vaya a juzgar. Pero aquí está sucediendo una buena enseñanza. Cuando cometemos pecados, el mismo mundo nos señala. Es por su culpa, don creyente, don cristino que lleva la Biblia en la mano. Es por su culpa lo que nos está pasando. Y vea pues, para que nosotros de todo esto aprendamos, hermanos, que el mundo no nos puede juzgar a nosotros. Jonás 1:22 nos dice, y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé, vea pues, reconoció que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y los que han leído el pasaje van a comprobar que estos hombres lucharon mucho para no echarlo al mar. Eran más temerosos ellos que Jonás. El otro sí dijo, pues bótenme al mar, y ellos no querían eso. Jonás con eso dijo, pues con esto quedo limpio, me ahogo y me muero. Pero se mueren todos, porque no hay salvación. Y ellos lucharon y lucharon, dice la palabra del Señor, para no lanzarlo al mar, pero se iba embraveciendo la gran tempestad. Finalmente Jonás reconoció ser el culpable de esta tragedia. ¿Y qué pasó, hermanos? Al agua. Lo echaron al agua, hermanos. Dice la palabra del Señor en Jonás 1:25, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. ¿Qué estamos viendo acá? Amén. Aquí estamos viendo la soberanía de Dios, hermanos. La desobediencia del hombre, la soberanía de Dios y las consecuencias para los demás por esa desobediencia, hermanos. Lo echaron al mar.
1:16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Qué sucedió? Lo que hace Dios, ¿no, hermanos? El uno se va para el agua a sufrir un poco y los otros se van para el cielo. Fíjense estos contrastes que nos trae la Biblia. Uno al agua y el otro al cielo, hermanos. Ya al final aquí vemos a Jonás. Jonás está en el vientre del pez. ¿Alguien ha cuestionado que si un hombre cabe en un pez? Y lo que dice el hermano Ramón es cierto, ¿no? Si la Biblia lo dice, y si es lo contrario también. Un pescado le cabe a uno. Pues claro, pequeño. Vamos a ubicar una sillita. Acá hay una libre. Hay dos. Ah, bueno. Y si alguien quiere hacerse acá, está bien. Bienvenidos. Bueno, hermanos. Entonces, en este momento, Jonás está porque aquí hay otra enseñanza. Todos estos son enseñanzas, sino que lástima no poder ampliar cada verso, cada capítulo. Aquí hay una enseñanza. Jonás está, ¿dónde? En el buche, en la barriga, en el vientre. A mí me queda más fácil decir en el buche del pez. Que si cabe un hombre, sí. Está comprobado científicamente y hay peces enormes que caben 3 hombres al tiempo, hermanos. Allí está Jonás. 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Quién habló de esto? Jesús. Así como Jonás, dijo Jesucristo, hablando de este hombre. Desobediente y todo, pero el Señor lo está disciplinando. Mire la disciplina. ¿Ustedes se imaginan, hermanos, por dentro lo que hay? El olor, los ácidos, esos jugos. No, imagínense, hermano. Si nomás pasa uno por cerca donde venden pescado y crudo, ¿no? El hombre estaba ya, quién sabe qué tanto pensaría de Dios, ¿no? Porque es que Dios permite que uno llegue a ciertos túneles para que se dé cuenta que hay luz y que está en la oscuridad. El Señor le muestra a uno muchas veces a través de adversidades, a través de problemas físicos, emocionales, sentimentales, económicos, lo lleva hasta lo profundo para que sepa quién es Dios y que no es bueno desobedecer al Señor. Hasta allá lo está llevando, hermanos. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Qué aprendemos? Téngalo presente, hermanos. ¿Qué dice ahí? ¿Oró? ¿En qué sitio? ¿Qué nos indica eso? Que no importa el sitio, las consecuencias, el sufrimiento, el pecado, el dolor, lo que haya, si hay arrepentimiento, tenemos un Dios grande en misericordia, hermanos. Esta es una enseñanza que nos ayuda mucho, no importa, y le hemos dicho a varias personas, no importa su estado, venga Cristo. No importa el pecado que haya cometido, no importa lo peor que haya hecho en su vida, Cristo está para perdonarle. Si no viene, va a seguir cargando y arrastrando su desgracia toda la vida. Pero si viene a Cristo, no quiere decir que los problemas se acaben, pero le va a dar la sabiduría para poder salir de los problemas. Porque lo que necesitamos es sabiduría, ya lo hemos repetido, y en la mañana y en la noche los problemas nunca se van a acabar hasta que estemos entre un cajón. Ahí se terminan unos problemas, pero comienzan otros, para los que no son salvos. Para los que somos salvos ya comienza la mejor vida. Pues en cualquier lugar, para los que nos están viendo, para los que están escuchando, no importa la situación en que se encuentre ahora mismo, hable con Dios, pida perdón, y Él está listo a perdonar, hermanos. A mí me hubiera pedido perdón Jonás, le digo sí, ese ya un mes, o no, es que la que usted me hizo, ¿cómo me hizo quedar mal? Yo preparé todo para usted y me dejó el almuerzo servido, pague o no, porque tenemos un corazón, algunos no, duro todavía. Pero ¿qué sucedió? Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Es que aquí hay un poco de milagros, que uno no se da cuenta.
El pez era un milagro, estar por dentro sin morirse. ¿Cómo es que entra y ni un mordisquito? Y uno se cae de la cama y casi se mata. Y el pez Dagón, el dios Dagón era un pez y el Señor les mostró eso a través del pez. Pues lo botó a la playa. Imagínense cómo llegó a la playa, hermanos, con ese aceite y caer en la arena y en una temperatura como la de Colón o Panamá o como la de Cali, Barranquilla, hermanos, una temperatura y con arena, con ese olorcito, y alístese a predicar. Lo vomitó, hermanito. Y estando ahí, en ese estado, oliendo a todo, dice la Biblia, vino palabra de Jehová por segunda vez, Jonás. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, proclama en ella el mensaje que yo te diré. No hay nada que hacer, Jonás, obedecerme. Y después de lo que pasó, yo creo que uno sale, pero como dice en Uber. Claro. Bueno, ahora le toca irse a cumplir su misión, a hacer un recorrido porque quedó en un sitio. Busque la ciudad y váyase a cumplir lo que el Señor le mandó. Una vez más, Dios le dio la orden a Jonás de ir a Nínive y advertir a las personas sobre el juicio que vendría por falta de arrepentimiento. Era una ciudad llena de idolatría y de corrupción. Esta vez Jonás obedeció, y aquí se cumple lo de Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Querido hermano, que estamos aquí, no se la vaya a pasar por alto. La orden está dada. Predicar el Evangelio. Desde las cuatro paredes, a lo que encontremos, a lo que veamos, está dada. Es irreversible. Porque lo hace o lo hace. Si no lo hago, yo estoy en desobediencia. Alguien me va a decir, no, yo no tengo micrófono, no tengo cámara, no tengo tratado, no tengo carro, no tengo minutos. No importa, tiene la Biblia y tiene la salvación. Vaya, muéstrele a los tuyos lo que yo hice contigo. Yo no fui al instituto, yo no fui al seminario, muéstrele a los tuyos lo que yo hice contigo. ¿Qué hizo? Pues que me transformó cuando me salvó. Yo no seguí siendo la misma persona, ninguno seguimos siendo la misma persona. Fuimos transformados por la palabra del Señor. No super santos, pero fuimos transformados. Algo se tiene que ver, ¿no, hermanos? Si somos salvos, algo se tiene que ver. No que no quiebre un plato. Bueno, fue este hombre y cumplió, hermanos. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Cuando llegó a la ciudad, empezó a predicar, en 40 días Dios destruirá esta ciudad. Miren el mensaje que le manda a enviar el Señor. ¿Qué le mandó a predicar? En Navidad viene Papá Noel, regalos, mantecada, buñuelos, natilla. ¿Qué les mandó decir? Vean, se arrepienten o en 40 días los van a destruir. ¿Qué mensaje este, hermanos? Fuerte, tenaz. Ese era el profeta. Por eso los mataron, hermanos. Por eso los apedrearon, por eso los aserraron como a Isaías. Fueron aserrados, dice la Biblia en Hebreos. Fueron maltratados. El mundo no era digno de ellos, hermanos. Fueron el juguete de los demás, el burlesco de los demás. Y este hombre, en esas condiciones, fue y predicó. Y nosotros, en las condiciones en que estamos, con carro, casa y beca muchos, no lo hacemos. No lo hacemos, hermanos. Qué vergüenza con Dios. Por eso es bueno leer la carta de Jonás, porque un día nos vamos a encontrar con él y que diga Jonás, ¿qué te pareció mi carta? Y uno le diga, ¿cuál carta? Uy, ¿no la leyó? Con 2000 años que les di, con iglesias, con programas de radio, por internet, y no la leyó. Porque cuando uno lee, aprende. Y esto es una enseñanza tremenda, hermanos, la que estamos viendo. Y eso que apenas estamos viendo unos versos parafraseados o saltados ahí. Bueno, Jonás 3:5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, no dice que creyeron a Jonás.
Creyeron fue a Dios, porque ese es lo que hace el predicador, habla es de Dios para que crean en Él, no en la denominación, no en el pastor, no en un ujier, un diácono, es para que crean en Dios y vayan al cielo, hermanos. Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Qué mensaje tan contundente. Ahí está orando el Espíritu Santo, ¿no? Él es el que obra en la salvación. Y estos hombres recepcionaron esta palabra, hermanos. Dice que en lugar de burlarse del profeta, estas personas lo escucharon y se arrepintieron. ¿Cuántos hoy han escuchado el mensaje y no han querido arrepentirse? Y lo que vimos el miércoles en el estudio de evangelismo, que dice el arrepentimiento sincero, hermanos. Porque uno puede estar en la iglesia y no estar arrepentido. Y el mundo pues no está arrepentido. Pero el mundo, en la medida que les vamos predicando el evangelio, ellos van creyendo y se van arrepintiendo. Y estos últimos creyentes que van a llegar, va a ser extraordinario. Van a recibir muy bien el evangelio, hermanos. Entran con una emoción, con un anhelo, con un ardor de recibir la palabra, y ya lo estamos empezando a ver. Personas que escuchan y quieren seguir escuchando. ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo nos visiten, hermanos? Esto no se veía en un tiempo. ¿Por qué? Porque se acerca el tiempo ya del Señor. ¿Qué pasó? Se arrepintió la gente. ¿Feliz Jonás? ¿Feliz? Contento porque se salvaron 600,000 personas. Dice la palabra del Señor aquí que al mismo rey, Jonás 3:6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. De cilicio quiere decir se puso ropa negra, ¿no? Ropa áspera como lona para el sufrimiento, y sobre ceniza. El rey, hermanos, es que aquí hay un milagro muy impresionante, es el rey de Asiria, el que manda en todo este paganismo y en toda esta perdición, hermanos. Mire, el rey escuchó la palabra del Señor. ¿Sabe qué nos hace falta? Predicarle a todo el mundo, hermanos. No le tengamos excusa que es que el doctor, que es que la doctora, que es el alcalde, que es el gobernador, que es el presidente, y son almas, son seres humanos común y corriente, hermanos, que necesitan, pero es que no gobierna bien. No es que no me mandaron a investigarlo, ni a juzgarlo si está mandando bien o está mandando mal. El Señor me dijo, id y predicar. Él no me dijo, id y averiguad si merecen o no. Ir y predicar el evangelio. No me puso condiciones. ¿O qué condiciones le puso a los que estamos aquí? Ninguna. Nos salvó a pesar de nuestra condición, de nuestros pecados. Él nos salvó. Aquí vemos al rey, Jonás 3:10, y miren lo que pasó. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y la Biblia nos dice que el Señor se arrepintió de lo que iba a hacer. Se arrepintió no de sus pecados, sino que postergó. Porque el hecho de que ellos se arrepintieron no quiere decir que el juicio no se cumplió. 40 años después, hermanos, Nínive fue destruida. Pero no esta generación, porque se arrepintió. Murieron todos ellos y la nueva generación vino y pagó, hermanos. El gozo y la alegría, pero mire la cara de Jonás. Oiga, ¿será que mi tío, la vi en la iglesia? Vi a mi tía en la iglesia, ¿esa vieja? Sí, su tía está en la iglesia, va para el cielo. Me acuerdo mucho del hijo pródigo, que el hijo pródigo corrió y su papá lo abrazó y entraron a la casa y ordenaron una gran fiesta, pero ahí había un hermano mayor, que estaba peor. Estaba en el calabozo de los amargados que él mismo construyó. El hijo mayor lo tenía todo con su papá. Era el amo y señor de las propiedades de su papá, pero estaba amargado en el calabozo que él hizo. Y el otro, vea, vino y fue bien recibido. Jonás 4:1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Imagínense que uno ve a su familia en la iglesia y uno, ay, qué tristeza, mi familia se salvó. No, hermanos, ¿cómo se nos ocurre? Debe ser una fiesta muy grande como hay en el cielo cada que un pecador se arrepiente.
Debe ser fiesta en la iglesia cuando nos encontramos y vemos personas nuevas o personas con... ¡Qué bendición encontrarnos, hermanos! ¡Qué gozo, hermanos, de verdad! ¡Qué alegría, hermanos! Pues Jonás se enojó. Ahora pues dice, oh Jehová, te ruego que me quite la vida, porque mejor me dé la muerte que la vida. Vean este. Mátame, pero no lo salves. ¿Hasta dónde llega el enojo, la rabia? Pudieron haber pasado muchas cosas, pero él está enojado. Hermanos, ese enojo es un problema. Ese enojo viene a ser parte, primo, pariente y cercano del orgullo. Y donde hay orgullo, donde hay enojo, donde hay rabia, nunca hay perdón. Y si el Señor esta mañana está hablando en mi corazón, yo tengo que pensar, si es que no he perdonado, si es que alguien me las debe y me las paga y no merece ir al cielo por lo que me hizo, yo tengo que pedirle perdón al Señor. Tengo que arreglar las cosas con Dios. No sea que yo sea el que no voy para el cielo y estoy creyendo que soy salvo. De pronto esté equivocado. Estoy convencido que tengo la salvación porque tengo la Biblia, tengo la iglesia, puedo participar, pero los demás que se mueran, problema de ellos. Ahí hay un problema muy serio que yo tengo que reflexionar muy bien para entrar en franca arrepentimiento. ¿Le agradó a Jonás la conversión de ellos? No. Quería que el Señor los matara. Sí les conté, ¿no? Una señora que me dijo un día, hermano Jorge, ore por mi marido. ¿Qué pasó? Lleva 2 meses en coma, un accidente en moto. Ore por él. ¿Para qué, hermana? Para que el Señor se lo lleve. Ah, listo, hermana. Señor, mata a ese hombre. No, ahí se lo tenía. Estaba trabajando en la vida de ella. Porque el Señor trabaja alrededor de enfermos o de ataúdes. El Señor está trabajando con alguien, hermanos. ¿Cuántas personas están en un hospital intubadas que ya no oyen, ni ven, ni entienden? Allá con comas inducidos, ellos no oyen nada, ni ven nada. Pueda que escuchen, sí, pero no sufren. Pero los de afuera, rasgándose las ropas, Dios está trabajando con ellos. ¿Sí? ¿Sí? No se murió. No se murió, hermanos. Él estaba trabajando. Yo no sé si ella habrá muerto. Pero él no se murió, yo lo vi después. Es que no es lo que uno quiera, porque él dijo, yo tendré misericordia del que yo tendré, no del que usted me diga. Por eso las oraciones nosotros, venga, oramos, ¿por qué? No, pero es que si no es lo que quiere el Señor, ¿está de acuerdo a la voluntad de Él? ¿No? Entonces, ¿cómo oramos si no está de acuerdo a la voluntad de Él? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que la gente se salve. Que la gente se salve, por eso oramos por la salvación, no por la comodidad, porque no sé si el Señor le va a dar o le va a quitar. Y si lo que le va a dar de pronto sea un problema para él, Dios lo evita. Por eso oramos es por la salvación. Y la salvación trae bendición. La salvación trae la adopción y entonces hay paz y hay de todo en la salvación. Por eso cuando nos piden que mi hija, que mi hijo, oremos por la salvación. Que mi mamá, oremos por la salvación si no es salva. ¿Por qué? Porque es que salva, ya el Señor la va a ver como hijo y le va a responder como hijo por la salud, por el matrimonio, por la economía, por el viaje. Le va a responder como hijo. Antes, ¿cómo, hermanos? Y eso ha sido incomprensible por muchos. Pero nosotros seguiremos orando por la salvación. Y ya como cristianos, por alguna operación, por alguna intervención, claro, oramos, Señor, gracias por hacerte cargo del médico, los hospitales, para mi hermano que lo van. Eso ya es otra cosa. Bueno, ya estoy terminando. Vamos a mirar una cosa. Bueno, aquí resulta, hermanos, esto también es otra enseñanza. Jonás se hizo ¿qué? ¿Una ramada? ¿Cómo llaman allá en Venezuela? Un cambuche, también acá. Ya llegamos al capítulo 4, vea. Y salió Jonás de la ciudad, acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. ¿Para qué se hizo esta enramada, Jonás? Sí, está bien para protegerse, pero había algo, ¿qué?
se hizo a un lado para mirar cómo se destruía esa ciudad con todos, hermano. Qué corazón. Y se hizo su enramada. Y el Señor le permitió hacer la enramada. Pero se puso tan cómodo, que el Señor también se la quitó. Jonás se fue a una colina que daba a la ciudad, construyó un refugio y esperó a ver si Dios destruía la ciudad. Ese es el problema de creer, hermanos. Ese es el Dios de la imaginación, que Él hace lo que uno quiera y que contesta lo que uno le pide, cuando le pide y de acuerdo a lo que yo necesito. Ese es el Dios de la imaginación. Destrúyelos, Padre. O sea, ¿cómo predicó Él? ¿Con qué intención predicó Él? ¿Sabe que esto es un riesgo, hermanos, que nos enseña que es muy posible que muchos prediquemos el Evangelio por no dejar de predicarlo? Es decir, regálele ese tratado, regálele esa Biblia, hermano. Pero no siento pasión por eso, hermanos. No siento el deseo que se convierta, sino simplemente me lo quité del paso. Dijo lo que dijo el hermano Jorge, que prediquemos el Evangelio y caminamos allí. Pero es con pasión, es con el deseo de que se salven, hermanos. O es simplemente porque salí del paso y ya llevo 50 y le hablé a 200. Porque muchas veces, esta es una enseñanza, predicó como por predicar. Pero no había pasión en su corazón. Pero eso no quiere decir que Dios no estaba obrando en esa predicación. El que no estaba obrando bien era Jonás, pero el mensaje sí era de Dios. Yo puedo cometer equivocaciones acá, hermanos, pero el mensaje es perfecto. Y le creen a la palabra, no a mí, porque predicamos en la palabra de Dios. Pues este hombre no quedó contento. ¿Y qué pasó? Se le acabó su matorral. 4:8, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. 2 veces le está diciendo, máteme, pero que ellos se condenen. Qué corazón tan duro, hermanos. Pero este sí es un corazón de piedra, hermanos. Su corazón no fue coherente con su predicación. Su corazón no es coherente con la predicación. Yo puedo hablar divino, yo puedo predicar bien el Evangelio, pero mi corazón no está interesado en que haya salvación, sino simplemente otro domingo más. Me los quité encima este domingo. Pero por ahí no es. Es con el deseo de que haya crecimiento y de que los que escuchen el plan de salvación que siempre lo comentamos al principio, para que haya salvación, hermanos. Y es el deseo más grande en oraciones, Señor, que las personas que escuchen estos mensajes conozcan de ti y se salven, Padre. Porque si no van a pasar años sentados con la misma tónica. Tan bonita la predicación, hermanos. Pero ¿qué? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la exhortación? ¿Qué es el Espíritu Santo redarguyendo, convenciéndome? Porque si no nos pasamos la vida en lo mismo que Jonás. Bueno, hermanos, para cumplir sus propósitos, ¿qué usa Dios? Díganme algo que Dios usa para cumplir sus propósitos. De lo que vimos. Dios usa lo que Él quiera. Y sabe una cosa, Él quiere usarlo a usted. ¿Y a mí? Porque le place. Pero ¿qué tal que yo tenga algo de Jonás? Para cumplir sus propósitos, Dios usó primero un barco de pasajeros de carga. ¿Quién se iba a imaginar que en el barco iba a pasar todo eso, hermano? Como cuando ve unas películas, uno que todo el escenario es un barco o un avión, de ahí no se mueven, hermano, y le muestran 1 hora de cine en un avión viejo. Pero acá un barco fue el escenario de pasajeros y de carga. Segundo, ¿qué más usó? El mar y una tempestad para mostrar su gracia y su poder. Mire, hermano, si está pasando, va a encontrar una tempestad en su vida, no se afane. Piense por qué será, para qué será, qué está haciendo Dios, qué está hablando de tempestad, esas que se nos vienen a diario, hermanos. Uy, nos encontramos en unas 6 veces, hermano, y hay veces saliendo de la iglesia,
Se nos arman unas tempestades, hermano, en la casa porque dijo, porque no dijo, porque la sopa quedó salada, pues usted dejó prendido, dejó la llave abierta, mire esa puerta, usted... Y después de haber tenido una hora de bendición y alabanza. Y suceden tantas cosas, hermano, se pierde y el Señor usa todo eso para bajarnos la temperatura. Entre otras cosas, el Señor creó un gusano, ¿no? Que se tragara la calabacera. Pero también sabe que vemos ahí, que la calabacera, él se sintió muy cómodo para ver morir a los demás. Y el Señor lo sacó de la silla de confort, le quemó la calabacera. Para que no se le volviera idolatría, y esto yo lo hice, y yo puedo defenderme solo, y yo busco mi propio refugio, y yo me meto ahí, y veo morir a los demás. Y el Señor le dice, no es lo que usted dice, gusano. Y se tragó la calabacera. ¿Qué más usa el Señor? Un gran pez. Para los científicos, para muchos esto no es verdad, esto es una fábula, para nosotros los creyentes esto es cierto. Para mostrar su amor y soberanía. ¿Por qué? Porque hubieran votado a Jonás, ¿qué pasa si no hay pez? Se ahoga. Pero como el plan de Dios era mostrar su amor y mostrar su soberanía en cuanto al pez que él creó y su amor en que no lo dejó morir en el agua, hermanos. Qué amor tan grande el de Dios. Cuarto, ¿a quién usó? A Jonás y a su palabra, ¿para qué? Para salvar una ciudad. Usa hombres y mujeres y el evangelio, hermanos, para predicarlo. Quinto, ¿qué más usó? Una ciudad pagana. Centro de idolatría era esta ciudad, hermanos, de Nínive. Muy reconocida. Dicen que en esa época en la época de Jonás, pudo haber sido la ciudad más grande y más importante del mundo en ese momento. Y esa importancia, ese orgullo, esa idolatría que tenían, el Señor se la acabó. ¿Pero cómo se la acabó? No con un diluvio, sino la acabó con la predicación del Evangelio, porque se convirtieron. Los sacó, hermanos, de las tinieblas a la luz. ¿Qué más usa el Señor? Una planta. Increíble, ¿no? Una planta, hermano, una calabacera. El Señor la usó para proteger y preservar la vida de este hombre. En todo estaba Dios. Y 7, un gusano. ¿Quién conoce? Bueno, las mujeres les tienen mucho fastidio a los gusanos, mucho asco alguna, ¿no? Ven un gusano y pegan un brinco que casi se dan por un gusanito. Pero mire, un gusano, Dios lo usó para dar una enseñanza, que puede ser un gusano, pero le quita a uno la comodidad y la idolatría y el materialismo que en cualquier momento lo pueden absorber. Como el otro se sintió bien, el Señor dijo, con un gusanito nomás, no con mi poder y no lo voy a destruir, un gusanito nomás, Jonás. Ojo con los gusanos, que en cualquier momento el Señor puede colocar para sacarnos de la silla de confort o para quitarnos cualquier idolatría que pueda nacer en nuestro corazón, hermanos. Como resultado, la tripulación del barco, un rey y miles de personas escucharon la predicación. ¿Qué respuesta esta, hermanos? Creyeron en Dios y sus vidas fueron transformadas aún ante la indiferencia de Jonás. Pueda que usted no quiera, pero yo lo salvo, Jonás. Los propósitos son esos. ¿Qué hubiéramos, muy bien, hermana, qué hubiéramos hecho nosotros? Siendo reales, ¿sabe qué hubiéramos hecho? No, con ellos nos unimos a la alabanza y a la fiesta, hermanos. Porque se salvaron, hermanos. Nomás cuando uno va a una casa y una persona se salva, la familia, uno le provoca, hermano, que haya de todo, hermano, gozo, alegría y como no irse. ¿Por qué? Porque fueron tan felices que recibieron el Evangelio. ¿Qué tal uno ir a visitar a una familia, se salva y uno salir con la chispa toda arrebatada, hermano? Pero eso fue lo que pasó. Bueno, hermanos, fueron transformados ante la indiferencia. ¿Cuántos de nosotros somos indiferentes hasta hoy? Por eso el tema es posible que tengamos un Jonás adentro, hermano. Y no queremos, y no le predico, y no le hablo, y si va a la iglesia que vaya. Hoy Dios es el mismo, está usando su iglesia,
y lo que sea necesario para la salvación de la humanidad, a pesar de la insensibilidad de muchos miembros de la iglesia, hermanos, que les da lo mismo, que crezca o no crezca, pero lo mismo, hermano, ¿qué me va o qué me viene? Asunto allá del pastor y de los otros, pero hay indiferencia por la salvación de la humanidad, no en todos, ¿no? Y finalmente, hermanos, no olvidemos de dónde nos trajo el Señor. Tampoco cuando alguien se preocupó por compartirnos la salvación y su gozo le invadió cuando en la iglesia nos vio, como una canción. Cuando a nosotros nos predicaron el Evangelio, yo creo que ninguno corrió, pero impresionantemente, para llegar a la iglesia. Tocó una vez, otra vez, pero camine, pero venga, hermano, pero lo invito, lo recojo, pero mire, y empiezan a poner problemas. Y allá piden plata, y allá gritan mucho, y allá se caen. No, pero que ir a la gente. Pero pues tienen mucha razón por todo lo que han visto, ¿no? Porque han visto tanto espectáculo grotesco en las iglesias que no. Entonces la gente anda prevenida, y lo primero que a uno le preguntan es, ¿cuánto hay que darle al hombre para cambiar el Audi? ¿Cuánto hay que darle? Mire, hermanos, no nos preocupemos. Compartamos el Evangelio, y si la gente es reacia, acordémonos de dónde nos sacó el Señor, hermanos, y cuántos esfuerzos muchos hicieron para que nosotros llegáramos a la iglesia. Recordemos que en cuanto al Evangelio, algunos de nosotros no fuimos fáciles para otros, y por el contrario, nuestro pecado era el gran impedimento para venir a Cristo. Nosotros no fuimos fáciles, en mi caso no, hermanos. Eso fue, pero por la pura gracia y misericordia del Señor, porque en la carne, ¿quién va a dejar el mundo cuando hay tantos atractivos? El mundo parece más bonito, pero entre comillas. Debemos estar conscientes de que nuestro paso por esta tierra es temporal, y que, como Abraham, estar seguros de que nuestra ciudadanía, o sea, esto que hoy estamos viendo acá, esto es pasajero, hermanos. Esto ya es que estamos en el año 2023, y en un momentico se acabó diciembre, y en un momentico comenzó el otro año, y fue esto pasando, hermanos, pero de una velocidad tremenda, porque se acerca la venida del Salvador, y no nos podemos quedar haciendo cuentas, voy o no voy, le predico o no le predico. Pronto regresará por segunda vez el capitán de nuestras almas. No le podemos fallar buscando argumentos para evadir nuestra presentación ante su tribunal, donde todos compareceremos. No hay argumentos para evadir, Señor, es que yo no pude, es que no hubo Biblias, nada, no hay una sola excusa un día en el tribunal de Cristo para decir es que no pude, Señor. Ni me hablaron, ni me dijeron, no hay una sola excusa. Y todos los que estamos aquí, si somos salvos, nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Tarde o temprano, yo digo que más temprano que tarde. Y si nuestro corazón es como el de Jonás, ¿será que alguien tiene aquí el corazón de Jonás? Pues entonces mire, hay un tiempo de arrepentimiento y en obediencia recibir la segunda orden para el cumplimiento de la comisión que nos fue dada. Si hasta hoy tenemos un Jonás en nuestro corazón, esta mañana el Señor nos está diciendo por segunda vez, ve y predica el Evangelio. A tiempo y fuera de tiempo, porque un día te vas a presentar delante de mí y me vas a dar cuenta de lo que hiciste desde el momento de tu conversión. Ese es el Evangelio, que un día le vamos a dar cuenta, ya no por pecados, porque ninguno va a caer del cielo, nos van a pedir cuentas qué pasó desde el momento en que creyó, y no le podemos decir, no tuve tiempo, porque el Señor, si le digo que no tuve tiempo, me va a decir, préstame tu teléfono. Y va a comprobar, me va a hacer dar vergüenza que sí tuve tiempo, pero lo empleé en muchas otras cosas, diferente a mi trabajo y a lo que tenga que hacer. Vamos a orar, hermanos. Espero que este tema nos ayude a mirar nuestro corazón y a saber si hay algo de Jonás en mi vida. Y no le quiero predicar
al que tengo cerca, al que puedo llamar, al que le puedo escribir. No quiero hacerlo, no me encantaría que se salvara, me hizo mucho daño, estoy muy herido, yo no tengo por qué compartirle mi salvación a una persona que me ha ofendido desde tanto tiempo y que me ha perjudicado y que me ha marcado mi vida. Yo no tengo por qué predicarle. No, hermanos, ese es el Jonás que podemos tener adentro. Que el Señor nos ayude a ser reales, a ser sinceros y a predicar su evangelio. Amén. Padre, te amo, muchas gracias, porque tu palabra es verdad, y permite que este tema de Jonás y esta actitud de este hombre, que muchos de nosotros podemos tener, sea hoy dejada a tus pies, Padre del cielo, en humillación, en sinceridad, pedirte perdón, porque cuántos hemos dejado sin compartirle. Algunos a lo mejor se habrán muerto, otros estarán para partir, o nosotros estaremos para ser llamados, y no hemos cumplido con tu gran comisión, por orgullo, por altivez, por prepotencia, por indiferencia, por falta de amor, Señor. Ayúdanos a que lo que hagamos, así sea un tratado, una conversación espiritual, lo que haya que hacer, que lo hagamos con mucho amor y con mucha compasión por ese mundo que está agonizando, por ese mundo que está en baile, que está en fiesta y no sabe que el barco se está hundiendo, Señor. Ayúdanos a ir en rescate de ellos con tu precioso evangelio, porque finalmente eres tú el que obras ahí, y nos dice Romanos 1:16 que es el poder para salvación. No es nuestro el poder, es el evangelio que tú mandaste, Señor, para que nosotros lo predicáramos. Muchas gracias por tu palabra, implántala en nuestro corazón, que podamos salir transformados con ese deseo de llegar al cielo un día y encontrarnos contigo, pero que vamos con las manos llenas de las almas que conquistamos por nuestro trabajo que hicimos con gozo, con pasión para ti. Gracias, Padre Santo, por salvar nuestras familias, donde quiera que estén. Gracias por ese sustento para ellos. Gracias, Dios del cielo, por contestar las diferentes peticiones que tiene tu iglesia. Tú conoces el corazón de cada uno y la necesidad, el sufrimiento, la circunstancia por la que esté atravesando. Tú la conoces. Gracias por obrar, por responder, por llenar esos vacíos donde hay depresión, donde hay tristeza, donde hay angustia. Gracias por estar ahí supliendo, Padre Santo. Oramos también por nuestros gobernantes, independientemente del color que sean, del partido que sean. El agrado tuyo es que ellos reciban el evangelio, ya que lo acepten o no lo acepten, no es nuestro compromiso es que ellos escuchen la palabra, y la salvación viene de ti, Padre Santo. Que no hagamos escogencia, que no hagamos excepciones, que no estratifiquemos el pecado, porque el infierno es uno solo y el cielo también. Que prediquemos a todo el mundo, Señor, la palabra tuya, porque es la única que lleva la salvación. Padre, gracias por estos hombres y mujeres. Volvemos a darte gracias que se graduaron para servirte en el instituto, pero también los que se gradúan en los colegios académicamente. Gracias por hacerte cargo de ellos, Padre, por guardarles y cuidarles, por darle la provisión necesaria, y que ellos también sean portadores de las buenas noticias para que otros lleguen a tus pies. Te lo agradecemos, Padre Santo. Dejamos el resto de tarde y de tiempo, el resto de mes, en tu protección, en tu dirección. Cuídanos, Señor, de las personas que conducen embriagadas. Cuídanos en este mes de la pólvora y de tanto riesgo, de tanta delincuencia. Guárdanos, Señor, de todo mal y de todo peligro, porque tú eres el único que lo puedes hacer. Las personas que van a viajar y que salen de nuestro país, como los hermanos que van para Panamá, como Harry que va a visitar a su esposa, gracias por llevarlos con bien, Señor, y que cuando puedan regresar en el tiempo que lo deseen, que tú estés obrando en todo esto, Señor. Gracias por encargarte de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos.